Llevo un tiempo meditando en el libro de Mortadelo, ¿no? de Filemón. Llevo un tiempo meditando en ello. Hace un mes por ahí compartí con los jóvenes la primera parte y luego en el culto de compartir salí y compartí también lo mismo, los primeros versículos sobre Onésimo, sobre Pablo y sobre Filemón. Y vimos que Filemón era una persona que confortaba los corazones, era una persona que bendecía a los hermanos, era una persona que te daba alegría de verla, era una persona que cuando entraba por las puertas de la iglesia ibas corriendo a darle un abrazo, porque te hacía sentir bien, confortaba tu corazón, te animaba, te alentaba y te apoyaba. Y decía que no, los creyentes tenemos que ser como Filemón, personas que confortemos, que agrademos a los demás, que cuando nos vean sientan esos hermanos que son un punto de apoyo, ¿no? Una persona de aliento, que no fuéramos castos, sino que fuéramos un corazón, cuando nos vieran los hermanos, que fuéramos un corazón donde puedan descansar con nosotros. Y no estar alerta, no estar incómodo, sino al revés, que tú te sientas tranquilo, confortable y puedas estar con esa persona con confianza. Bueno, pues voy a recordar, eso es lo que compartí la otra vez. Voy a compartir la carta entera porque son muy pocos versículos y voy a recordar un poquito el contexto. Pablo se encontraba en la cárcel en Roma y Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era una persona que tenía dinerito, que tenía una casa grande, porque la iglesia se reunía en su casa, en Colosa. Y este hermano, pues tenía a Onésimo, que era un esclavo más que tenía. Este esclavo, pues le hizo algo que dañó a Filemón, le robó dinero, le robó algo, o quería huir de la esclavitud, no sabemos bien lo que pasó. Lo que sí sabemos es que Filemón estaban los dos, no estaban bien, estaban los dos peleados, digamos. Pero resulta que en la providencia de Dios, que vamos a verlo también un poquito, ayer compartí un poquito con los jóvenes de la providencia, Onésimo huyó de Filemón, de Colosas, se fue a Roma. Allí quizá para mezclarse con tanta gente, una gran urbe, con todos los esclavos que había allí. Pero resulta, no sabemos si Onésimo también cayó en la cárcel. Lo que sí sabemos es que Pablo y Onésimo estuvieron juntos un tiempo. Y gracias a esa providencia de Dios, Onésimo conoció al Señor. Entonces los dos hablando, esto ya no lo deducimos de la Escritura, pues sabemos que Onésimo, Pablo y Filemón estaban conectados, este triángulo estaban conectados. Entonces tú eres esclavo de Filemón y entonces Pablo le escribe esta carta al hermano Filemón. Y el propósito de la carta que le escribe es para que reciba de nuevo a Onésimo, pero no ya como esclavo, no solo ya como esclavo, sino como hermano en la fe. Y esto es lo que vamos a ver en la carta de Filemón. Vamos a leer los versículos del 8 al 20. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien te engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibiese para siempre. No ya como esclavo, sino más como esclavo, como hermano amado,
mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho en ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Bien. Señor y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra escrita, por tu palabra hacia nosotros. Y te pido, Señor, que tú me ayudes en este momento a poder explicarla, Señor, y a que mis hermanos la puedan entender y llegue a sus corazones, Señor, y tu nombre pueda ser glorificado y mis hermanos puedan ser edificados en tu palabra, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ya hemos visto el contexto, ya hemos visto por qué le escribe a Filemón, y en este texto, los versículos de los 8 al 20, lo he dividido en 3 secciones que salen solas del texto. Y cuando empiezas a estudiarlo, pues ves que hay un vínculo, pero hay tres secciones que cada una quiere decir algo. Y del 1 al 12, del 8 al 12, vamos a ver el ruego. El ruego que le hace Pablo a Filemón. Del 13 al 16 vamos a ver el deseo de Pablo que tenía de retenerlo con él. Y del 17 al 20 el pago, como Pablo estaba dispuesto a pagar la deuda por Onésimo. Bien, por los versículos del 8 al 10 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo era apóstol de Cristo y en otras ocasiones lo vemos hablando de manera autoritaria, lo vemos hablando de manera mandando, con autoridad. Pero en esta ocasión le está escribiendo a su amigo Filemón y le está suplicando, le está rogando. No está haciendo uso de su autoridad apostólica, sino que le está hablando como un amigo y le está pidiendo y le está suplicando por este asunto. Y se lo ruega por amor. ¿Qué significa rogar? En el griego la palabra rogar es parakaleo. Y literalmente significa llamar al lado de uno, llamar en auxilio de uno, pedir, implorar, suplicar, llamar la atención de alguien para que te haga un beneficio, ¿no? Le suplica, le ruega con toda tu fuerza. Y vemos cómo Pablo le ruega a Filemón para que reciba a Onésimo. Está dando la cara en algún sentido. Está dando la cara por Onésimo. El título de la predicación, a mí me gusta poner el título porque nos ayuda, o a mí al menos me ayuda a enfocarme, a saber de lo que estoy hablando. Y el título de la predicación es: Pablo busca el perdón de Filemón. Eso es lo que está haciendo, buscando el perdón de Filemón. Y lo está buscando de una manera con respeto. Y no utiliza su autoridad, sino que apela al corazón de Filemón, ¿no? Y se lo ruega, se lo pide, se lo suplica. El versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo, la palabra onésimo significa útil. Y aquí Pablo parece que está haciendo un juego de palabras con útil, inútil. En un tiempo te fue inútil, Filemón, porque te robó, te agravió, te hizo un desprecio, te hizo algo y tú estás agraviado contra él. Y te fue inútil. Pero ahora es hermano tuyo, no es solamente un esclavo, sino que es hermano tuyo. Y ahora conoce al Señor, soy hermano. Ahora a ti y a mí nos es útil.
Me recuerda a las palabras de Pablo cuando dice, cuando habla de Marco, tráete a Marco porque me es útil para la obra. Y está relacionado. Entonces ahora en ese momento, para Pablo y para Filemón, Onésimo era una persona útil. Una persona útil, algo que es útil, que algo que sirve, ¿no? Algo que es bueno, que sirve. Bueno, pues aquí vemos cómo Dios transformó la vida de Onésimo, por la gracia de Dios. En otro tiempo fue inútil, pero ahora es útil. Ahora podemos decir que Onésimo ha sido transformado por la gracia de Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que han sido transformadas por la palabra de Dios. Como el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos. Creo recordar que era bajito, se montó un árbol para ver a Jesús. Jesús le dijo, baja porque hoy cenaré contigo. Entonces empezaron a criticarlo, a murmurar contra él. Y Zaqueo dijo, con el encuentro que tuvo con Jesús, devolveré la mitad de mis bienes a los pobres y a los que le he robado los voy a cuadruplicar. Que no me sale. O sea, tuvo un acto de arrepentimiento, pero no solo de arrepentimiento, sino que pagó lo que debía. Y eso hace Dios en nuestras vidas, nos transforma. Todo lo que estamos aquí, antes vivíamos de una manera, ahora vivimos de otra, gracias a que el Señor nos ha transformado y ahora somos útiles. Somos útiles para la obra de Dios, somos útiles para el Señor, somos útiles para nuestros hermanos. Zaqueo es un ejemplo bíblico, pero aquí tenemos muchos ejemplos. Pepe Casado, ¿cómo te transformó a ti el Señor? ¿El micro se lo podéis dar a Pepe? Son muchas cosas que el Señor me ha dado y me ha transformado. Pero cuando tú me compartías, bueno, me te decías, hermano, ¿quieres compartir algo de tu transformación? Y una que me se vino a vos de pronto en la mente, era, entre tantas que me ha quitado a raíz pero la primera que se me vino era una persona, imaginaros, una persona sin estudio ni nada, una persona, vamos, desplomado totalmente, pero no desplomado ni inclinado, sino en el suelo. Y una de las que me quitó, digamos, el Señor, así, de radical, fue la blasfemia y los tacos que tenía, digamos, en mi mente. Eso fue una cosa radical. Ahí me cambió el Señor totalmente. Cuando yo escuchaba, leía en tu palabra que dice que no salgan de vuestras cosas, de vuestra boca, palabras corrompidas. No sé en qué texto está, pero sé que está en el Nuevo, una de las cartas de Pablo o de Pedro. Pero ahí voy. Una de las que me estaba diciendo eso, me se vino de pronto. Era una persona blasfema, pero, como se suele decir, desde la cabeza a los pies. No había otra forma, porque claro, era una persona que no tenía ni estudio, no tenía nada, era una persona, un bulto con dos patas, por decir. Y eso me lo quitó el Señor, pero radical, una de las cosas que... Y bueno, ya el Señor me ha ido quitando muchas cosas y me ha transformado, vamos, como decías tú. Por ejemplo, palabras sencillas y andaluzas, como un calcetín. Tú te quitas un calcetín y es lo mismo, te quitas... Pues gracias, Pepe. Ahí tenemos un ejemplo de la actualidad, un ejemplo del siglo XXI, pero aquí hay muchos más ejemplos. ¿Alguien de forma breve, con una frase, puede decir cómo la ha transformado Dios? ¿Con una frase? La palabra dice el Señor, tú eres templo del Espíritu Santo. En el momento que yo leí esa palabra, me quitó del tabaco. Amén. Me transformó en ese aspecto. Digo, si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿qué hago fumando? ¿Qué hago? Tragándome este humo que es lo que está contaminando el cuerpo. Me quitó
me transformó ahí. Bien. ¿Alguien más con una palabra, con una frase? Bueno, pues aquí estamos todos transformados por Dios. Hemos visto el ejemplo de Zaqueo y hemos visto un ejemplo de la actualidad. Dos ejemplos. Dice Efesios 4:28, dice un ejemplo de transformación, ¿no? Dice, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más. Sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien, pues hemos visto que el Señor transforma a las personas y somos útiles en sus manos. En el versículo 12 de nuestro texto dice, el cual vuelvo a enviarte a ti, Filemón, vuelvo a enviarte a Onésimo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Pablo quería que lo recibiera como a él mismo, que lo amara como a él mismo. Aquí podemos sacar algunas aplicaciones de esta primera sección. Podemos pedir las cosas con autoridad, pero podemos echar a la gente para atrás. Debemos pedir las cosas con humildad, rogándolas, pidiéndolas por favor, no creyéndonos que tenemos todo el derecho a pedir las cosas. Pedir las cosas con gracia, con humildad y no hacerlo de forma autoritaria como lo hacía Pablo. En Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y lo segundo que hemos visto, que Cristo sigue transformando las vidas. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son esas nuevas. Somos nuevas criaturas, somos transformados por la obra de Dios, el día que conocimos al Señor. Y esas dos aplicaciones sacamos de estos primeros versículos. Este punto era el ruego que le hace Pablo a Filemón. Ahora vamos a ver el deseo. El deseo lo encontramos en los versículos del 13 al 16. Dice Pablo, yo quisiera retenerle conmigo. ¿Lo veis? Yo quisiera retenerle conmigo. Yo deseo retenerlo conmigo. Para que en lugar tuyo, Filemón, tú estás en tu asunto, tú no me puedes servir, pero Onésimo sí me puede servir. Yo lo quisiera retener, pero no debo retenerlo. No debo retenerlo porque nada quise hacer sin tu consentimiento. Vemos el respeto, vemos cómo Pablo no se salta a la torera los pasos, sino que él respeta los pasos naturales y aunque él era apóstol, no debía de hacerlo porque él quisiera, sino que lo hace con humildad, lo hace con respeto. Y dice, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que en tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. Para que no lo hagas por obligación, sino que lo hagas de forma voluntaria. Por eso nada quise hacer sin tu consentimiento. Por eso tenemos que pedir las cosas por favor. Las cosas no debemos de exigirlas, no a nuestros padres, no a nuestros hijos, no a nuestros hermanos, sino pedirlas por favor. Pablo deseaba retener a Onésimo, porque le era útil, porque había sido transformado, y para que lo sirviera en sus prisiones. Esto nos habla de respeto que le tenía Pablo a su hermano Filemón. El respeto habla mucho de las personas. Una persona que es respetuosa, a una persona que nos respeta, habla mucho de esa persona. El respeto nos lleva a la obediencia, nos lleva a la sumisión, nos lleva también a excusar a las personas, aunque no estemos de acuerdo con ellos, pero sí debemos de excusarlas. Y las tenemos en cuenta, aunque no estés de acuerdo. La tienes en cuenta, la excusa y la respeta. La palabra nos enseña a que respetemos a los demás. En 1 de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. En la Nueva Versión Internacional dice, den a todos el debido respeto. Nos debemos de respetar todos. Nos manda también a que amemos a los hermanos, debemos amarnos. Y teman a Dios.
y respeten al rey también. Nos habla de que tenemos que honrar y respetar también a las autoridades que, recordemos, han sido puestas por Dios, nos guste más o nos guste menos. Pero debemos también respetar las autoridades. En nuestras conversaciones, cuando hablamos de política, podemos pensar lo que queremos, pero debemos de respetar las autoridades, porque han sido puestas por Dios. También debemos respetar a los ancianos de edad, a los ancianos, a las personas mayores. Dice en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Este versículo lo vimos el miércoles. Los hermanos que estuvimos el miércoles te pueden acordar. En la Biblia, en otra traducción, en la traducción de la palabra, el mismo versículo dice: te pondrás en pie en presencia de un anciano y lo tratarás con respeto. De esta manera honrarás a Dios. Yo soy el Señor. Cada vez más, lo comentábamos el miércoles, hay menos respeto en el mundo. Ya casi nadie se levanta en un autobús para cederle el asiento a las personas mayores. Nos molestan las personas mayores, intentamos evitarlas, y la palabra nos dice que hablemos, que las respetemos y que nos pongamos de pie delante de las canas, delante de las personas mayores, porque merecen un respeto. También nos habla de respetar a las viudas. En 1 Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Porque había algunas que se hacían pasar de viudas y no lo eran para recoger la bolsita de los mandados. Pues por eso dice a las viudas que en verdad lo son. Por supuesto, no hace falta decirlo, tenemos que respetar a Dios. En Salmo 96:8 dice: da a Jehová la honra debida a su nombre. Nuestro primer pensamiento cuando entramos por las puertas de la iglesia es honrar a Dios, porque después de honrar a Dios viene todo lo demás. Da a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrenda y venid a sus atrios. Y el versículo 15 y 16 de nuestro texto de Filemón dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este quizás te hace pensar. Y profundizando un poquito en el estudio de la palabra, aquí Pablo está dando a entender, y lo dice un poco, está dando a entender de que Dios en su providencia fue necesario de que Onésimo se apartara un tiempo de Filemón para que le recibiese como siempre, pero ya como hermano. Porque si Onésimo no hubiera salido de la casa de Filemón, a lo mejor no hubiera conocido al Señor, no lo sabemos. Por eso dice: quizás se apartó de ti para que lo vuelvas a recibir para siempre. Y ahí vemos la providencia de Dios. ¿Sabemos qué es la providencia de Dios? Ayer lo compartí con los jóvenes, este trocito solo. La providencia de Dios, la palabra griega es pronosis y significa conocimiento anticipado, algo que es pensado con antelación, proveyendo alguna cosa mejor. Siempre tiene la idea de lo que te va a proveer es de algo mejor de lo que ya tenía. La providencia es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. La providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo creado. En Hebreos 11:40, hablando de los héroes de la fe, el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, que por algunos conquistaron ciudades, otros tuvieron victoria, pero también nos habla de que otros fueron martirizados, otros fueron muertos, por esa fe, por esas promesas que la fe tenía. Pero dice que no la alcanzaron, que alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, pero no alcanzaron lo prometido. Lo prometido era Cristo. Lo prometido era Cristo. Pero ellos murieron sin alcanzar lo prometido.
Y nos dice a nosotros, en el 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Alguna cosa mejor es Cristo, la profecía cumplida del Antiguo Testamento, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos tenían la fe en las promesas, pero nosotros tenemos a la promesa cumplida. ¿Os acordáis de la historia de José? José era el favorito del padre, que también lo vimos el miércoles pasado. José era el que llevaba y traía a su padre y le decía lo que los hermanos hacían. Era el favorito, le hizo una túnica de colores, hizo distinción entre José y los hermanos. Los hermanos de José cogieron celo, ¿y qué hicieron? Los querían matar, pero uno de ellos dijo que no los mataran. Lo echaron a una cisterna y lo vendieron a una caravana que pasaba. Lo vendieron y para José se le estaba cayendo el mundo encima. ¿Pero dónde acabó José? Bueno, acabó primero en la casa de Potifar. La mujer de Potifar lo agarró, le quitó la ropa. Acabó en la cárcel. En la cárcel le dijo 2 sueños a los 2 siervos del rey. Cuando se cumplió uno de ellos, se acordó y lo puso delante del rey. Y fue el segundo. Estaba Faraón y estaba José. Ahí vemos la providencia de Dios. Ahí vemos cómo Dios encamina lo torcido y lo pone derecho. Esa es la providencia de Dios. En Génesis 45, 5, 7 dice lo que estoy hablando. Ahora pues no entristezcáis, está hablando José, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió, no ustedes me vendisteis, ustedes lo hicieron y tienen vuestra responsabilidad, pero Dios lo encaminó para bien. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Luego más adelante dice José en el 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Veis la providencia de Dios? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Un mal lo encaminó Dios para bien. Ahí vemos la providencia de Dios y hay más ejemplos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, sean buenas o malas, hay algo que pasa en tu vida que tú no lo entiendes, algo negativo. Te despiden del trabajo, suspende el curso, lo que podéis imaginar, algo negativo en vuestra vida y os venía abajo. Pero decís: Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Dios tiene un propósito mejor para ti. Dios tiene algo guardado para ti mejor de lo que se cierra una puerta, pero se abre otra más grande. Y esto lo vemos en la vida de José, ¿no? José estaba en la última, vendido, esclavo, y mira dónde llegó José por la providencia de Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que pasa es que no las entendemos al principio. Hay un versículo también que dice que junto con la prueba nos da la salida. Cuando estamos pasando por un tiempo de prueba, el Señor ya nos ha dado la salida. Te da junto con la prueba la salida, pero tienes que pasar la prueba. Lo que pasa es que ocurre que no vemos la salida, no sabemos cuál es la salida, pero tenemos que confiar en Dios, que la salida está ahí. La salida ya la tenemos. Si supiéramos cuál es la salida, pasaríamos la prueba de puntillitas,
Pues así debemos pasar las pruebas de puntillita, porque la prueba ya está ahí. Dios nos ha dado ya la prueba y la salida. En su providencia Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, todos los acontecimientos de la vida. El mal, el sufrimiento, la tentación, el pecado y todo lo que pasa en nuestras vidas es para nuestro bien, para nuestro beneficio, tanto temporal como eterno, aunque no lo entendamos. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque ahora no lo veamos. Debemos confiar en Dios. Proverbios 16:19 habla de la providencia y dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos y queremos con un camino, pero si se lo pedimos a Dios, Él endereza nuestros pasos. Dios es soberano y está por encima de los planes de las personas que quieren hacernos algún mal o algo. Dios está por encima y Dios va a encaminar lo que está torcido, lo va a poner derecho. Él va a utilizar su providencia para cumplir su propósito en nuestra vida. Pensad en un bebé cuando empieza a andar, los primeros días que empieza a andar. ¿Cómo va el padre o la madre detrás de él? Va detrás para que no se caiga y lo va sosteniendo. Pues así va Dios detrás nuestra. Esa imagen es la de Dios, detrás de sus hijos. Nos va sosteniendo y cuando ve que nos vamos desviando y cuando nosotros queremos que Dios encamine nuestra vida, Él la va a enderezar. Él endereza nuestros pasos. Cuando lo reconocemos a Dios, dice en Proverbios 13, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Filipenses 1:12 también habla de ello y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y qué le había sucedido a Pablo? Porque le habían metido en la cárcel. Pero a pesar de que estuviera metido en la cárcel, era para bien, porque había progresado para el Evangelio. Un mal, Dios lo encamina para bien. Su providencia nos cuida. Dios es especialista en darle la vuelta a la tortilla. Algo que empieza mal, Dios lo endereza, o algo que se tuerce en el camino, cuando lo reconocemos a Él y acudimos a Él, Él tiene el poder para enderezarnos. Y algunas veces nos ha pasado nunca que a todos ya ha pasado, entendemos por qué ocurrieron ciertas cosas en nuestras vidas y ahora lo entendemos y decimos, por hecho, ahora entiendo que si llego a hacer esta cosa, hubiera sido peor. Y gracias a que pasó esto, estoy aquí donde estoy ahora. ¿No ha pasado nunca en la vida esto? A todos ya ha pasado cuando recordáis cómo Dios ha encaminado vuestra vida y sin vosotros daros cuenta. Esa es la providencia de Dios. Bueno, las aplicaciones de aquí son sencillas, son respetar a los demás, como Pablo, como hemos visto en la Biblia, y confiar en la providencia de Dios. Debemos de confiar en su providencia. Cuando nos ocurra algo mal, tenemos que confiar en la providencia de Dios y en su amor, en que Él nos va a cuidar y Él va a enderezar lo torcido. Y la última sección, del 17 al 20, yo lo pagaré. El pago. Hemos visto, para no equivocarme, hemos visto el ruego, el deseo y ahora vamos a ver el pago. Dice nuestro texto en Filemón, del 17 al 20, así que si me tenéis por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Aquí te pongo el talón. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mis manos. Yo lo pagaré. Le dio un pagaré a Filemón. Todo lo que te debe, todos los daños que te ha hecho Onésimo, ponlo en mi cuenta. Yo lo voy a pagar por él. Pero recíbelo como hermano. Recíbelo como a mí mismo. Eso nos está hablando de que Pablo está buscando el perdón de Filemón.
Y le está diciendo, algo te ha dañado, te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo lo voy a pagar. Aquí tiene el talón, aquí tiene el cheque en blanco. Pon lo que te deba, que yo lo voy a pagar. ¿Y eso a qué nos recuerda? ¿Qué hizo Cristo en nuestra vida? ¿Quién pagó el precio del pecado por nosotros? Aquí lo que está haciendo Pablo es imitar a Cristo, salvándolo a distancia. Pablo está imitando a Cristo porque Cristo pagó el precio de rescate por nosotros. Y está buscando la reconciliación con su hermano. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así la que está en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A Cristo le costó la muerte, reconciliarnos con Dios. A Pablo le iba a costar algo de dinero reconciliar a estos hermanos, pero a Cristo tuvo que pagar el precio del pecado, que era la muerte. Con su sangre preciosa nos libra del pecado, y a él le costó su sangre. En 2 Corintios 5:18-20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos ha reconciliado con el Padre y ahora nos ha dado ese ministerio. Ministerio es el trabajo, ese trabajo nos ha dado el de la reconciliación. Tenemos un trabajo que es reconciliarnos con Dios, reconciliar a las personas que no conocen a Dios con Dios Padre. Eso quiere decir que tenemos que evangelizar. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos ha encargado, nos ha dado ese trabajo, es lo que tenemos que hacer nosotros. A las personas que no conocen a Dios, tenemos que ser intercesores y mediar, presentándole a Cristo para que esa persona se reconcilie con Dios. Y somos embajadores, somos representantes de Dios, y también si sabemos hay situaciones en las iglesias que se producen, que hay algunos hermanos que están enemistados por lo que sea, tú eres llamado a reconciliar a esas personas, a esos hermanos, y no meter más leña al fuego. Tienes que intentar primero orar e intentar mediar de alguna manera para que esas personas, esos hermanos, se vuelvan a reconciliar y buscar la paz. Cristo intercede por nosotros también. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo ha intercedido por nosotros, lo sigue haciendo y nos ha reconciliado con el Padre. Siempre para buscar perdón. En Colosenses 3:13 dice, soportando uno a otro. Nos tenemos que soportar con amor. Y perdonando, nos tenemos que perdonar. Y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. De la misma manera que Cristo nos ha perdonado, tenemos que hacerlo nosotros y perdonar a nuestros hermanos, si en algún momento nos ha agraviado. Y también le dice en el versículo 19, por no decirte, Filemón, que tú aún mismo me debes. Yo te he dicho que yo lo voy a pagar, ponlo en mi cuenta, pero tú te debes a mí. Tú aún te debes a mí. ¿Por qué le dice esto a Filemón? Porque también había engendrado espiritualmente a Filemón. Porque Filemón le debía, se lo debe a Cristo, o sea, al Señor no le debemos nada a los hombres, pero Dios utiliza a los hombres, utiliza a las personas y a las mujeres para evangelizar y para que tú conozcas a Dios. Pues eso lo estoy diciendo. Tú aún mismo te debes a mí, porque por ti tú has conocido al Señor. Y debes estar agradecido, debemos estar agradecidos a las personas que nos hablaron en primer momento de Dios, ¿no? Debemos estar agradecidos a las personas que nos compartieron y por las personas que hemos llegado a conocer a Dios. Yo estoy agradecido a mi Padre porque por Él conocí yo al Señor.
Luego he ido creciendo y estoy agradecido a la iglesia, estoy agradecido al pastor, estoy agradecido a todos los hermanos, pero Dios utilizó a mi padre, entonces yo tengo que estar agradecido a mi padre. Así que yo de alguna manera le debo algo a mi padre, el haber conocido a Cristo. Se lo debo a Dios, porque Dios es el que utiliza todo, y esto es una cadena. Pero Dios ha querido y ha permitido y quiere que así se haga, que nosotros evangelicemos. Ya voy terminando. Dice el 20: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo estaba seguro de que Filemón iba a perdonar a Onésimo, porque sabía que era una persona, como he dicho al principio, que confortaba a los demás. Y sabía que Filemón iba a recibir a Onésimo. Y también al perdonar Filemón a Onésimo, también contribuía a que en la iglesia hubiera unidad, no hubiera malos rollos, por así decirlo. Porque si hay dos personas en una misma iglesia que están en enemistad, pues siempre hay algo de tensión. Pero cuando todos los hermanos en la iglesia están unidos en amor y están reconciliados, hay mejor ambiente. Termino. Voy a recordar las aplicaciones. Cristo nos ha reconciliado y nos ha dado ese ministerio precioso, el de predicar la reconciliación con Dios, y somos sus embajadores. Cristo así lo quiere. Debemos seguir el ejemplo de Pablo, que imitaba a Cristo, a interceder y mediar para buscar la reconciliación entre hermanos y no echar leña al fuego. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó, intercedió y nos reconcilió con Dios. Debemos de pedir las cosas con gracia, con humildad, y no hacerlo de forma autoritaria. Cristo sigue transformando vidas. Debemos respetar a los demás, como hemos visto, y cuando algo se tuerza, debemos confiar en la providencia de Dios, que siempre abre nuevas puertas. Y el tema principal de esta predicación, de estos versículos, es interceder para buscar la reconciliación y perdonar a mi hermano, como Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Si alguien quiere orar, pues podemos.